Fernán, ¿cómo andás? Ari Lijala te saluda. ¿Qué haces, Ari, tanto tiempo? Bien, vos. Ahí, bien, muy bien. Che, te quiero sacar, pero apenitas De la de la primera película cosa para de vida del preguntarte cine que estamos cómo, metiendo. cómo se meten ustedes con una peli que le está yendo bien, que veo que superó los 400.000 espectadores, una película Ujú. nacional, etcétera. Hoy en medio de los tanques de Hollywood, que es la pregunta de siempre, pero sobre todo en el contexto actual donde hubo mucho recorte también en lo que tiene que ver con producción nacional de cine. Y mira, algo que yo recuerdo desde el principio de año, hablando con toda gente del palo, y además porque yo dirigí una película, o sea que también empiezo a mirar otro lado de la cuestión. Ujú. Hay algo muy curioso que es como los directores van a tratar de filmar igual y las películas se van a estrenar igual. Digamos, uno pensaría, bueno, ¿cuándo estrenamos esta película? Si es el mejor año o no para eso. Y siempre es un tute, la película está andando de puta madre, pero nunca sabés, y en el contexto en general hay mucha preocupación. Pero bueno, no podés dejar de hacer lo que tenés que hacer, ¿no? Es en general lo que te pasa con los productores, que decís que el mejor momento para estrenarla y no existe el mejor momento para estrenarla, y este año es una mierda, pero vamos a ir para adelante, ¿no? Como que e incluso directores que están filmando, ajustando sus presupuestos y viendo la manera de poder filmar igual como sea, porque también en momentos como este yo lo recuerdo en el 2001, y también pasa lo mismo en el teatro. Como que a mí me conmueve eso cuando veo, sobre todo los que ponen la guita, ¿no? Los que se las juegan ahí, y también hay una retracción, hay un momento hay un momento muy claro en el cual vos, como conociendo el medio, todos empiezan a decir, y boludo, si podés comprar dólares y te dan más porcentaje, ¿quién carajo va a invertir en teatro o en cine? Claro. Digo, en toda la estructura que tiene que ver con la producción de cine o de teatro, hay gente que son inversores. Entonces el tema es que dónde están poniendo la plata esos inversores. Entonces, bueno, se siente una retracción muy fuerte. Y recién Cuando hay un mencionabas... negocio tan Sí. rápido que te da más, ¿no? Y recién mencionabas tu otra película, la que fuiste director, sobre el peso de la ley, ¿no? Ujú. Sobre el mundo judicial. Porque nosotros acá tratamos mucho la cuestión judicial y lo que nosotros vemos, ¿no? La falta de Estado de Derecho y manejos que hay en ese mundillo. ¿Cómo lo ves vos? Y en relación a lo que la película, creo que la película señalaba un estado de cosas, ¿no? Que para mí era un poco, ¿cómo decirlo? Es como un estado general del sistema judicial mirado desde adentro. La película es una película que no sorprende para nada al que trabaja en el Poder Judicial. Vos lo conocés y seguramente pasa algo de eso, que decís, sí, la verdad que no me sorprende nada. A mí me gustaba eso cuando estábamos escribiendo el guión con Roberto Gisper, que yo sentía que él entendía de adentro y no le sorprendía nada, y yo tenía la mirada ingenua del espectador que no sabe, no conoce el mundo judicial, y a veces pasaba que yo le decía, che, eso que acabas de contar al pasar, o el hecho de que nos reuníamos con una jueza que nos en la investigación previa al guión, y entraba todo el mundo a pedirle el baño porque no andaban los baños de los tribunales, y yo metí eso en una escena que se pasa en la película muy seguido. Todo el tiempo está entrando gente Sí. a pedir los baños y no andan los baños, y él me decía, che, eso ¿te parece? Le digo, es que vos no te das cuenta de lo absurdo que es, pero porque ya lo tenés como naturalizado. Yo de todas maneras creo que hoy, en lo que va de los últimos 2 años, ha superado amplio. No se puede hacer una película sobre lo que está pasando ahora. Me parece que es algo mucho más global. Creo que es el lawfare, y creo que no toda la gente que forma parte del Poder Judicial está en eso, pero me parece que están corriendo límites. Esa es la sensación que me da, que van más allá del estado de cosas que señalaba la película, ¿no? Es algo muy particular, y me parece que es como si consiguieras un club de gente que no le importa nada y hace lo que le pedís que haga o lo que ellos consideran que quieren hacer, y decir, che, hay un desprestigio de la justicia muy terrible. Pero bueno, a mí yo creo, la sensación que tengo siempre es que tanto
el desprestigio de la política o el desprestigio del poder judicial, al establishment le importa un carajo, les hace un gran favor. Entonces vos lográs que el Poder Judicial haga cosas que no debería hacer, o que la clase dirigente también haga cosas que no debería hacer, y al establishment no le afecta, porque nunca sabemos quién es el establishment, ¿no? Los que después se convierten, son fusibles. Entonces me parece que están pasando límites, digamos, sabemos de qué estamos hablando, y se están pasando límites que, nada, yo sí te diría que la investigación sobre la película duró 2 años que hicimos previo al guión, y toda esa gente, ponele, en medio de eso fue el caso Nisman. Entonces muchas cuestiones judiciales cotidianas me las hablaban ellos, y nada, digamos, yo la gente que conocí, que nos hablaba en la investigación para la película mía, no lo podían creer. Digo, no sé si te pasa, vos hablas con un juez o y te dicen, che, están locos, ¿qué están haciendo? Digamos, ellos no es todo el sistema judicial así, pero ellos mismos están sorprendidos de que son capaces algunos, ¿no? Fernán, ¿cuánto? Recién prometo ser más breve. No, está bien. Vos sabés que Cáncer, estoy de cáncer, nací en julio. Punto. Recién hablamos con el ciudadano turco que fue detenido, que vive en Córdoba, que venía a hacer un trámite y se lo llevaron en la represión del otro día. Después hablamos con otro de los detenidos que estuvo con los venezolanos, que nos contaba que lejos de ser un servicio de Maduro, como dicen los diarios, se fue de Venezuela anti-Maduro. ¿Viste? Digo, ¿cómo, hasta dónde te afecta? ¿Cuánto tiene que ver con tu cotidianeidad? Todo lo que está ocurriendo en materia represiva, en materia de las carencias de la sociedad, el deterioro democrático, cuánto te jode, cuánto te duele, cómo cambia tu vida. Y es un momento muy difícil en el que uno oscila en qué dosis vos podés hablar o pensar en estas cosas, y cómo haces para no morirte en el camino, digamos, porque es muy angustiante, y me parece que claramente la sensación constante que yo tengo es de lo que padeces frente a la perversión en el sentido psicológico. Una vez alguien me decía, un perverso es alguien que te mete la mano en el bolsillo, te saca plata y lo mirás y te dice, ¿por qué me robaste? Entonces te deja totalmente perplejo, no entendés que... yo creo que quienes vemos de una manera la realidad que estamos viviendo, es muy perturbador esa sensación. Y por otro lado, nada, no coinciden nada las preocupaciones que vos tenés con los temas que se escuchan, con el relato macrista, digamos. De hecho, ahora que me hablabas de esos 2 ciudadanos, recuerdo, porque es muy vertiginoso todo, recuerdo que durante el día de ayer, a mitad del día, empecé a escuchar la información en relación a la extradición de los... Decís, ya tiraron un tema que no tiene absolutamente nada que ver con la cuestión. Es como, digamos, ¿cómo no hablar de la votación del presupuesto que el FMI les dicta? Entonces, se habló de la situación en la plaza, de la represión, de la discusión en el coso, y como eso se va a agotar, ahora hablamos de si extraditamos a los extranjeros, no sé, ¿viste? Es una cantidad de temas. Sí creo que hay una gran habilidad de distracción, pero a mí me resulta muy angustiante, y te diría que hay una cuestión que para mí sintetiza un asunto, por lo menos como yo lo veo, que es que yo puedo comprender que estamos frente al relato macrista de los hechos, ¿no? Pero yo conozco gente que votó este gobierno, y que cuando yo les digo, no sé, conozco gente que tiene deuda en dólares, y que me dice, no, pero parece que se va a acomodar, y yo les digo, pero escúchame, estás al horno, vendé el auto, pagá la deuda. Situaciones de ese tipo me encuentro cada vez más, y sienten un poco que estás siendo demasiado pesimista, entonces lo que yo siento es que ese relato, más allá de la situación que yo sé perfectamente porque conozco los datos de la historia que yo he vivido, me hacen ver que yo conozco todos estos datos. Yo sé lo que es el neoliberalismo, sé lo que es el FMI,
que es lo que, digamos, aprendí la palabra efemería antes de decir mamá casi, porque vivo en este país. El riesgo país, lo escuché hablar toda mi vida. Entonces, con esos datos yo hago una lectura de la realidad que la hace una parte de la gente, y que hay otra parte de la gente a la cual, más allá de que vos generes un relato para vender tu ideología o tu plan de gobierno o tu plan de negocios, como te gusta decir a vos, hay una cuestión que paralela, que es, che, estás cagando a la gente que no se está protegiendo, porque les estás haciéndole creer que esta situación económica es pasajera. Ya dejemos de lado la pesada herencia, que me parece claramente para mí un verso, es el relato macrista, pero ya además, si la gravedad de la situación económica la seguís alivianando, hay gente que no toma sus precauciones. Entonces me empiezo a ver cada vez más, los últimos 6 meses, esa situación donde vos a alguien le decís, che, ojo, y te dicen, no, bueno, pero vos porque sos vos porque sos... Es como si fuera otra vez ¿cómo le llamaban? La campaña del miedo. Del miedo, sí, sí. Claro, entonces yo digo, mira, no te estoy hablando de política, te estoy hablando de economía. Yo creo que si hubiera soluciones mágicas y esto se revirtiera, por 6, 8 años mínimo, esto va a ser un quilombo. Entonces tenés cuidado, tenés cuidado en qué vas a hacer con tenés que amoldar tu realidad, tus prioridades económicas a eso. Y me resulta que más allá de toda la lectura, digamos, que uno puede hacer de la coyuntura o de la política, hay algo en lo concreto, que es, yo veo como a esa gente no están permitiéndole estar al tanto de la gravedad de la situación. Fernán, viste, en Brasil prácticamente todos los artistas están dando esa pelea contra Bolsonaro, y yo noto que acá hay muchos, claramente, yo comparto con ellos que dan esta pelea, pero yo te diría que si tomo los más populares, sostienen todavía un apoyo a Macri. No te pido, por favor, que hagas, que juzguemos moralmente nada más, sino buscar alguna explicación que por qué nos pasa en Argentina, que no sé, agarro El secreto de tus ojos y lo tengo a Campana, a Darín y a Franchella. Yo amo El secreto de tus ojos, y creo que hay que ser gente muy sensible para hacer eso. O sea, me genera contradicción a mí. Yo no tengo la oportunidad de preguntárselo. Además, Campanella me bloqueó, yo nunca había escrito nada. Pero digo, ¿es necesario ser tan sensible para hacer una película sensible? ¿O por ahí no? Solamente sos actor. No, yo creo que no. Yo creo que Campanella además piensa eso. No tengo la menor duda de que esa es su visión. Y creo que una de las cosas más interesantes desde que se volvió a discutir política a partir del kirchnerismo, en mi caso, ¿no? Porque yo viví la primavera alfonsinista, la vivieron mis amigos 4 o 5 años mayores que yo ya se me pasó cuando era adolescente. Y me parece que a partir de que discutís política o pensás la política, hay un aspecto que resulta bastante sorprendente. Viste que hay un momento en el cual decís, pero ¿cómo puede pensar esto? Y el otro piensa, pero ¿cómo carajo puede pensar esto? Me parece que eso forma parte de un aspecto bastante complejo e interesante también, ¿no? Que es lo que hace también que una persona pueda convencerse con el tiempo de no ir cambiando su opinión. Eso pasó mucho en el último tiempo. Pero no, yo creo que yo desde muy chico, digamos, qué sé yo, mira, yo conozco actores que hacen de malos y son las personas más buenas del mundo, y actores que hacen de buenos y no dejen la billetera arriba de la mesa. Entonces como que es bastante extraño, pero no está ligado necesariamente. Y además yo creo que hay algunos casos en los cuales yo considero que me parece que todas las opiniones son respetables, y hay casos que son más nefastos, si querés, ¿no? Donde decís que les está vendiendo un buzón. No, digamos, hay gente que para mí te vende un buzón y lo sabe, y hay otra gente que no, que digamos te vende lo que cree que es su mejor buzón, y a veces escuchas a alguien que dice exactamente lo contrario de lo que pensás y te dice, esto lo digo por mis hijos para que tengan un futuro, y realmente están convencidos de esa son sus convicciones, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, para mí en la lectura a veces tiene que ver
para mí básicamente con cuál es la lectura que haces, en lo cual influye también tu historia, ¿no? Pero cuál es la lectura que vos haces de los mismos hechos. A mí me resulta, en un aspecto casi te diría, no sé, de la imaginación, me resulta fascinante eso. El mismo hecho puede ser leído de maneras tan diferentes que... Pero nada, yo conozco gente, incluso tengo amigos que hacen una lectura de la misma situación o a qué le dan prioridad dentro de eso. Bueno, qué sé yo creo que básicamente algo que de muy chico yo entendí cuando pude votar, yo viví el final de la dictadura y tenía un valor muy fuerte poder votar, mi vieja me dijo, siempre se vota lo menos peor. Entonces, me parece que hay algo de esa lectura. Vos podés cuestionar un montón de cosas y hacer crítica de un montón de aspectos, que es tirar más fino, pero nada, qué sé yo viví un solo gobierno progresista en este país y pensé que nunca lo iba a ver, entonces, pero bueno, hay gente que hace otra lectura de esas mismas, digo, distinto es el tipo de derecha asumido, ¿no? Pero incluso te pasa mucho alguien que es de derecha, pero no es que se asume de derecha, sino que lo que está diciendo vos sabés que es de derecha, pero él cree que no, que está... Bueno, y yo creo que además la derecha sabe muy bien cómo hacerte generarte eso, cómo te ponen los enemigos a la vista todo el tiempo. La última, ¿querés que vuelva Cristina? Yo no sé si ella quiere y creo que depende del contexto. No sé, yo me parece que no lo quiera o no lo quiera. Estoy más no lo siento como que dependa de mi deseo, sino de quisiera que volviéramos a apuntar o a orientar hacia un país parecido al que dejó Cristina, al que dejaron Néstor y Cristina, eso sin la menor duda. Pero no sé si no tengo la menor idea de si es ahora el momento y de si ella volvería o si... me parece que lo más importante es que alguien pueda llevar adelante esa bandera, digamos, ¿no? Bueno, vos sabés que este programa se llama Navarro 2019, Fernando. Bueno, lo que pasa es que si sos vos, bueno, vamos para adelante. Estamos complejo porque, no sé, al otro no le gustó mi película, viste, es medio complicado manejar un colectivo. Sí, pero sí. Te mandamos por moto una cosa de afiliación a Navarro 2019. Perfecto. Bueno, contamos con vos entonces. Sí, y la consigna es te toman por boludo. Necesitamos un eslogan. ¿Estás de acuerdo con la consigna? ¿Con cuál? Con esa consigna, ¿estás de acuerdo? Cada día. ¿Que te toman por boludo? No, es casi como que trato de buscarle sinónimos para no decir todo el día la misma frase. Sí, pero... Sí, es eso, es como... pero me estás jodiendo. Claro, o sea, ahora estamos viendo si en la marcha había extranjeros. ¿De qué carajo? ¿Cuál es la relevancia? Sí. No, es un chiste todo. Fernán, muchas gracias, querido. Tenemos el estándar de Lilita, ese es como el gran Metomás de pelotudo. Bueno, ¿no? Que tienen la oposición metida adentro y es de ellos mismos. Y entonces les hace la crítica y después dicen, los Panama Papers también. Es un gran invento ese que hicieron. Bueno, ¿qué voto? Mirá, ahí está. El título de Clarín. Fernán Mirás dijo que votará a Navarro. Lijalad, el ministro de qué? De los servicios de inteligencia. Le decimos el Gorra, ¿viste acá? Me imaginé que ya estaban todos ahí buscando un puesto. Choriplaneros, todos choriplaneros. Nos estuvo mostrando unas... Nos estuvo mostrando unas carpetas sobre vos, pero nada relevante. Tranquilo, Fernán, es lo que acordamos. Me imagino. Hay fotos de la terraza del Colón de Tango Feroz. Un abrazo, chao, querido, chao. Un abrazo, aguante. Chao, abrazo.